Cordial saludo, bienvenidos a a las primeras jornadas de puertas abiertas organizadas por la Facultad de Humanidades y Educación de nuestra Universidad Central de Venezuela. Esta iniciativa hace parte de un conjunto de iniciativas que conducen a a la revitalización, ¿no?, de los posgrados en nuestra facultad, en la Facultad de Humanidades y Educación. En esta oportunidad yo voy a, a mostrar, ¿no?, un trabajo un trabajo crítico sobre la obra del historiador Manuel Caballero, del historiador venezolano Manuel Caballero. Eh, la ponencia, el artículo está en la revista Estudios Culturales de julio, diciembre del año pasado, ¿no? Y se trata de un análisis sobre la obra del historiador Manuel Caballero, un historiador cuyos trabajos se perfilaron, ¿no?, se concentraron en el análisis de la historia política del siglo XX. Entonces mi comunicación se llama El historiador brujo o la razón diluida, Manuel Caballero reconsiderado. Y bueno, una parte, quizás la parte de la producción madura, ¿no?, de la producción intelectual madura del último caballero, se realiza durante la década de los años 90 y los primeros años del presente siglo, que es el momento donde la sociedad venezolana se politizó de forma general, ¿no? Porciones amplias de la sociedad venezolana se movilizaron para defender determinados proyectos políticos, ¿no? Es decir, durante su producción como historiador, como intelectual, ¿no?, como analista de prensa, en consecuencia, sus entregas tuvieron una receptividad importante y sus planteamientos fueron discutidos ampliamente en la opinión pública venezolana al calor precisamente de la politización general que vivía la sociedad venezolana en aquel momento, ¿no? Entonces, en ese momento, Caballero se construyó una imagen de historiador crítico, de historiador que planteaba una defensa de la razón, de la razón ilustrada, del argumento, ¿no?, en contra de las fuerzas que pretendían en ese momento replantear el sistema político de entonces, ¿no? Entonces, en esos años, en la segunda mitad de los años de la década de los 90, aparece un texto que reúne la opinión de los miembros del campo cultural venezolano sobre la obra la obra de Caballero, ¿no?, y sobre Caballero como un intelectual crítico. Entonces quiero traer a colación ese texto, ¿no?, porque precisamente hay una valoración que me interesa extraer de varias valoraciones, ¿no?, que me interesa comentar aquí, ¿no? Rescato
un fragmento de Luis Castro Leiva, cuyo introducción al texto, homenaje a Manuel Caballero. El texto se llama Entre la razón y la pasión, un texto de la Facultad de Humanidades. Y el fragmento es del filósofo Luis Castro Leiva, que dice: Caballero es hoy el más claro exponente de la ilustración que nos queda en el combate por la opinión pública venezolana, sobre todo ahora que la razón se emplaza y amenaza hacernos regresar al romanticismo revolucionario y al decisionismo mesiánico. Entonces, esta exposición voy a hacer énfasis en 4 puntos, ¿no? En primer lugar, extraigo de la propia lectura de los textos de Caballero lo que entiendo son las premisas fundamentales que para el historiador constituyen los fundamentos de su trabajo de historiador. Solamente voy a mencionarlos en esta primera parte de la exposición, y luego, luego reconsidero esos axiomas para criticarlos, ¿no? En segundo lugar, comento el sentido del siglo XX en la obra del historiador. En tercer lugar, problematizo, ¿no?, las premisas normativas del trabajo del historiador convencional mencionadas al principio del artículo. Y en cuarto lugar, discuto, a la luz de la reconsideración crítica de la obra de Manuel Caballero, el aporte que creo fundamental de la contribución de Fernando Coronil en su texto El Estado Mágico, Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela. Entonces paso ahora a mencionar, solo menciono, ¿no? Luego desarrollo mi crítica sobre las premisas que para Caballero son centrales a la hora de poner en práctica una reconstrucción histórica, ¿no? La primera es que la historia debe suponer un combate contra la historia mítica. Esa es la primera premisa. La segunda: la historia no es maestra de vida. La tercera: en Caballero hay una fuerte crítica en relación a lo que él llama, ¿no?, a falta realmente de mejor nombre, él llama fuerzas ciegas, ¿no? Él critica que tanto la tradición marxista como la tradición positivista estudian las sociedades imbuidos en lo que él menciona como fuerzas ciegas, que son fuerzas que condicionan ciertamente el accionar político de los seres humanos, ¿no? Hay esta crítica en relación a las fuerzas ciegas en su obra tiene múltiples implicaciones, ¿no?, en términos del alcance de un análisis. Bueno, y la cuarta mención que quisiera destacar es que a la luz de la lectura de su obra, ¿no?, de su extensa obra sobre historia política, Caballero, sin embargo, no formula un concepto, ¿no?, sobre historia política, no sobre historia política, ni tampoco sobre política, ¿no? Es decir, un concepto que, bueno, que le ayude a interpretar mejor los fenómenos que está estudiando, un concepto que pueda, a la luz del desarrollo de su producción, haya podido ampliarse, refinarse, o problematizarse y en algún momento y abandonarse por otro concepto. O sea, Caballero no tiene en los sucesivos estudios de historia política, no tiene un concepto único, ¿no?, que no tiene un concepto con el cual analizar la historia política del siglo
XX venezolano. Entonces paso a comentar lo que yo llamo la invención histórica del siglo XX político, ¿no? Eh, es interesante, yo creo que la contribución de la obra de Caballero se especifica, ¿no? Eh, en la interpretación que hace sobre el siglo XX, ¿no? Él tiene varios textos donde, donde aborda, ¿no? El análisis de los 100 años del siglo XX, político, y bueno, y trata de colocar sus hitos, a la luz de una interpretación que realmente se puede decir que es una interpretación original, ¿no? Eh, Dicho esto, ¿no? Hay se devela a la luz del análisis de sus textos que se trata de una narración que establece un pacto no verbalizado con el orden que el tiempo ha ido estructurando. Es decir, Caballero empatiza fundamentalmente con los líderes fundamentales que van a ser los fundadores de los partidos modernos en Venezuela, ¿no? Y hay entonces un intento de historizar la contribución de esa generación de políticos civiles a la historia política venezolana. Una generación de políticos que ciertamente a partir de 1958 van hacer una contribución profunda a la constitución, ¿no? Del proyecto nacional liberal democrático. Entonces, él hace una historización de todo ese proceso y obviamente comienza con la generación del 28 y hay una contribución original en relación a la impronta, a la centralidad de la palabra, ¿no? En relación a una historia que previamente había sido una historia de guerra civil, de caudillos, ¿no? Y de batallas incesantes durante el siglo XIX, ¿no? La impronta peculiar de la generación del 28 va a ser la centralidad entonces de la palabra, ¿no? Llama la atención, ¿no? Y aquí es un dato importante que en la narración de Caballero, tiene una primacía analítica fundamental lo que hacen determinados sujetos, ¿no? O sea, el tema es que en la narrativa, ¿no? De Manuel Caballero, la historia supone o se limita a narrar, ¿no? Las decisiones que toman determinadas personas en contra de determinado orden social, ¿no? Digamos, en su narración tiene una presencia fundamental de determinados individuos, ¿no? Entonces, yo lo llamo yo lo llamo en ese enfoque un individualismo teleológico, ¿no? En la medida en que son hombres, ¿no? Presentes en el trayecto de un tiempo, ¿no? Sin más limitaciones que la presencia de esos individuos. Es decir, no hay en su análisis, no hay ninguna dimensión cultural, social, económica, estructural que contextualice la actuación de estos sujetos. Son sencillamente sujetos que toman decisiones, ¿no? Por eso Peter Burke los llama ese enfoque un enfoque intencionalista, ¿no?
Y bueno, como ya les comentaba, el acontecimiento del 28, ¿no? Del año 28, es el punto de partida de esa historia, que termina en la perspectiva que estamos trabajando. Es una historia que termina despersonalizando el poder, ¿no? Y secularizando una historia, ¿no? Un proceso de secularización y de invención de la política, ¿no? Y dándole una impronta un tanto exagerada, ¿no? De la contribución de la generación del 28, mencionando que esa actuación supone, ¿no? La invención de la modernidad, ¿no? Eh, Llama la atención que esa secularización de la historia, esa llegada de la modernidad, ¿no? Esa invención de la política y de la democracia, ¿no? Se ve clausurada, todas estas ideas fuerzas se ven clausuradas al final del siglo XX cronológico, ¿no? Cuando la democracia de partidos, ¿no? La democracia de partidos se ve sujeta, bueno, a un proceso de agotamiento, que determina la salida, ¿no? de una historia. Entonces, Caballero lo que plantea es una lógica binaria, ¿no? Entre una historia, por un lado caudillista, personalista, ¿no? El fin de ese proceso, el surgimiento de los partidos modernos, la secularización de la historia, la invención de la política y luego la caída, ¿no? Entonces hay allí una lógica binaria que Caballero la entiende como un antes y un después, ¿no? Eh, Uno, analizando bien en términos más estructurales este proceso, quizás inmerso en unas dimensiones un poco más estructurales, uno se da cuenta que hay fenómenos, ¿no? Que Caballero creía que habían cesado, ¿no? Como el personalismo político, como el autoritarismo, que por el contrario son revestidos de nuevas formas, pero que esos fenómenos políticos continúan a la luz del desarrollo del siglo XX político, ¿no? Y bueno, llama la atención que en sus análisis, ¿no? Sobre la etapa final de la democracia, de la democracia de partidos, ¿no? Hay lo que yo llamo una indisposición analítica, ¿no? Cuando, bueno, los liderazgos, los partidos, los actores emblemáticos de la historia, ¿no? De su historia, ¿no? Que ha recorrido buena parte del siglo XX, se ven, bueno, forzados a situaciones inéditas, ¿no? Determinadas por una crisis general orgánica que vivió la sociedad venezolana, hacia finales del siglo XX y los primeros años del siglo XXI. Entonces, esa indisposición analítica uno la percibe en el trato, en el análisis que hace sobre el 27 de febrero, sobre la negativa a realizar un análisis de las políticas de ajuste, ¿no? De ajuste macroeconómico durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Ese trabajo está en el texto La historia de los venezolanos en el siglo XX. Hay en ese mismo texto una centralidad sobredimensionada de la actuación de Carlos Andrés Pérez, ciertamente una actuación,
una actuación dramática, ¿no? El declive de un liderazgo ocurre al mismo tiempo que es el declive de un sistema político, ¿no? Lo que ocurre es que Caballero relaciona, ¿no? Como un proceso único, ¿no? Tanto la crisis del liderazgo de Carlos Andrés Pérez como la crisis del sistema político. Y bueno, y la realidad, digamos, lo que estaba ocurriendo eran otras cosas que quedan fuera del análisis, ¿no? Y luego una lectura bastante recargada, ¿no? Que le ocupa varias páginas del texto, ¿no? Sobre un comentario, una puesta en relación sobre la figura de Hugo Chávez, que lo que hace es tomar lo que para los sectores populares representaba la figura de Hugo Chávez y mostrar desde la perspectiva del historiador una especie de naturaleza incoherente de un liderazgo, ¿no? Seguidamente, relaciono la limitación de lo que sostengo, que es la limitación de un análisis histórico, y lo relaciono con la disciplina de la historia. Finalmente, con el carácter, ¿no? de lo que podemos definir como disciplina de la historia, ¿no? Entonces, lo que planteo son los límites de una producción intelectual, ¿no? De Caballero para contraponerla a una visión más amplia de historia social, ¿no? Eh, bueno, ahí a grandes rasgos lo que hago es historizar a la luz de la institucionalización de todo el saber social, de todo el saber de las ciencias sociales, la peculiaridad que tuvo, ¿no? Visto como una división del trabajo intelectual, la peculiaridad, la función que tenía o que tuvo la historia disciplinante en el desarrollo, ¿no? De la larga marcha de la institucionalización del saber social, ¿no? Y a la luz de la división, ¿no? Del pensamiento institucional, ¿no? Del pensamiento social. Una división que lejos de abrir, ¿no? Nuevas fuentes de saber, de conocimientos, creo que terminó cerrando amplias posibilidades, y es la división epistemológica entre tradiciones nomotéticas, ¿no? Vinculadas a las ciencias de la naturaleza, y tradiciones ideográficas vinculadas a las humanidades, a la filosofía y a la historia, ¿no? Entonces, esa división en el centro del conocimiento institucionalizado, ¿no? Tuvo consecuencias enormes, y en algunas de ellas las comento en el texto, ¿no? Entonces, vuelvo a comentar con algún desarrollo lo que era, ¿no? Al principio de mi disertación, lo que era para Caballero las premisas, los axiomas que identifican a un historiador de oficio, ¿no? Que se proponga la reconstrucción de un proceso histórico. Entonces, decía, la historia es un combate central contra la historia mítica. Esto es cierto, es decir, un análisis histórico, una reconstrucción de la historia no tiene que justificar, ¿no? Ninguna vinculación divina entre determinados liderazgos y y alguna voluntad, digamos, extraterrenal, ¿no? Buscando una justificación política, ¿no? Eso es un principio
disciplinario de la historia moderna. No se está diciendo nada, nada novedoso, ¿no? Realmente. Lo que ocurre, ¿no? Es que, sin embargo, la mitificación, la producción de mitos sociales, sí deben estar en la medida en que son procesos, digamos, que existen y que tienen una incidencia fundamental en los procesos históricos, sí deben ser objeto de análisis, ¿no? Es decir, la historia no puede ser discernible a través de una racionalidad incontaminable, ¿no? Sino que en determinada producción de mitos, ¿no? Por parte de la sociedad puede hacer una contribución importante para la legitimación de un orden social, pero también puede ocurrir lo contrario, ¿no? Los mitos sociales pueden suponer una herramienta para la movilización de grandes porciones de la población, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que los mitos son fenómenos sociales susceptibles de análisis, ¿no? La segunda premisa es que la historia, desde la perspectiva de Caballero, no es maestra de vida. Eso implicaba, ¿no? Que, o sea, Caballero, como buena parte de los historiadores, analizan los acontecimientos en su singularidad, ¿no? Y niegan en consecuencia y afirman, ¿no? En consecuencia, el carácter irrepetible de los fenómenos de la historia, ¿no? Esto tiene consecuencias, ¿no? Esto hace inconducente que las lecciones, ¿no? Las estrategias, ¿no? Sobre todo las estrategias de lucha de los sectores populares, ¿no? no, no, eh, no, no contribuyan a la acumulación de un saber social, a la acumulación de un saber social que puedan servirle a las luchas incesantes de los sectores populares. Es decir, si el conocimiento histórico, ¿no? Es un conocimiento que se quedara allí aislado por irrepetible, ¿no? Sencillamente hacer análisis de la historia perdería buena parte del sentido, ¿no? En la medida en que ese acumulado allí no tendría ninguna utilidad, ¿no? Entonces, ahí hay eh, yo hago ver que allá hay una idea de rigor, ¿no? Torcida que neutraliza el alcance del conocimiento histórico. La tercera premisa estaba vinculada a lo que él llamaba la denuncia sobre las fuerzas ciegas, ¿no? Entonces, y denunciaba que tanto las tradiciones marxistas como las positivistas, ¿no? Enfocaban los procesos históricos eh, imbuidos en esas lógicas de lo que llama Caballero la fuerza ciega, ¿no? Lo que ocurría era que lo que subyace, ¿no? En estas afirmaciones es precisamente, tiene relación con lo que estamos hablando anteriormente, es que es la historia como, es el conocimiento histórico como acontecimientos que son irrepetibles, ¿no? Y en consecuencia, la idea de regularidad, la idea de pauta, la idea de leyes históricas, ¿no? De procesos que son sucesivos, ¿no? Y que moldean una realidad, no está contemplado en el enfoque, en el estilo de análisis de Manuel Caballero. En consecuencia, la, la- su historia es una historia que, en los términos que plantea Peter Burke, es una historia intencionalista, ¿no? Esto ya lo mencioné
anteriormente. Entonces, aquella búsqueda de un tratamiento que hace énfasis en el análisis de las acciones de los agentes, lo que Peter Burke llama intencionalismo, terminó por no considerar la obra magnífica de esos mismos agentes, su logro más preciado y complejo, la propia sociedad. Los límites se mostraron, por ejemplo, en el tratamiento débil que Manuel Caballero realiza sobre el último tramo de la historia política del siglo XX. Por último, la crítica que emprende Manuel Caballero es, si bien es una crítica consistente en el tiempo, no puede afirmarse que sea finalmente una crítica relevante ni coherente. Al final de la investigación, yo rescato un texto de Fernando Coronil, ¿no? Llamado El Estado Mágico, Naturaleza, Dinero y Modernidad en Venezuela. Rescato ese texto para contrastarlo con la obra de Caballero, ¿no? Es un solo texto. Y bueno, tiene varias similitudes, o sea, y muchas diferencias fundamentales, ¿no? Las similitudes están en el hecho de que los dos, en que el texto de Coronil aborda el lapso de tiempo de Caballero, es el siglo XX, es decir, se trata de analizar los mismos acontecimientos, los mismos agentes, ¿no? La misma historia política, ¿no? Pero armado un enfoque cualitativamente distinto, ¿no? Un enfoque eh, cualitativamente diferente, ¿no? A partir del hecho de que Coronil se nutre, ¿no? de su enfoque original, de la tradición de las ciencias sociales, de las ciencias sociales que contribuye, ¿no? A dotar su enfoque de una mirada mucho más amplia, mucho más compleja y mucho más potente analíticamente hablando.